persona puede compartir la presentación. Podría decir o escribir por chat quién es para, para que ellos ya suban su presentación y todo eso. ¿Quiénes son del grupo de mapas de Karnaugh? Bueno, me escriban por chat y yo hago esta persona como anfitrión, la que tiene en su poder el archivo de mapas de Karnaugh. Y tú eres José Dávila. Listo, José. Ya te hago como anfitrión. José Dávila. José, ya me uno desde mi... Sí. Ok, tú vas desde el otro. Natalia, ¿quién quiere como subir? Porque igual pues alguien de ustedes va a compartir el archivo. ¿A quién le queda? Porque yo puedo hacer anfitrión. No sé si puede ser varias personas. Espérate, Natalia, te hago a ti porque hice a José, pero él dice que va a desconectarse. Natalia. Natalia Andrea. Natalia Andrea. Natalia, ya no la veo. Natalia, creo que yo te hice como anfitrión. Ahora José hágalo otra vez. José. José, tú estás también como coanfitrión. Pueden subir ustedes y compartir. Listo, José, ya puedes compartir. Prueba compartir tu archivo, ya te tiene que salir. Pues alístense, ustedes saben cómo, en qué orden van a hablar, ¿cierto? Listo, ya estás compartiendo, ok. Listo, entonces allá si quieren internamente, allá pueden, o por chat, no sé, ponerse de acuerdo. ¿Quién empieza? Vamos a esperar unos minuticos más, quizá 3 minutos, mientras se alistan ustedes. Listo, chicos, son las 12:10.
me dicen por favor o escriben por chat si el grupo de mapas está listo. Y así podríamos empezar, igual si quieren probar sus micrófonos. Sí. Sí, profe, yo creo que ya estamos listos. ¿Quién habló, Natalia o Daniela? Diana, yo acabo de hablar. Diana, listo. Entonces, bueno, yo ahorita, al final, ustedes, mejor dicho, están en el grupo, así como me lo mandaron por... yo más tarde, bueno, reviso nombres de ustedes, pero así como lo mandaron por mail, imagino el grupo completo, son 4 personas, ¿verdad? Entonces, pues si quieren, bueno, pueden empezar para no gastarnos tiempo. Bueno, chicos, entonces, hoy es la primera exposición, quizá pues primera vez siempre es más, pero bueno, pioneros aquí en esta materia haciendo presentación. Ayer revisé ambos archivos, tanto de un grupo como el otro, y me parecieron hechos bastante profesionales y pues cubren temas. Incluso vi que creo que en mapas sí había un poquito cosas que hemos visto, como un pequeño repaso. Bueno, eso no está mal, pensando que el 10 de noviembre tenemos el parcial 1, ¿sí? Entonces hay que ya ir repasando cosas. Yo voy a quitar mi micrófono y ustedes pueden empezar entonces. Yo no he quitado micrófonos a nadie más porque imagino más tarde alguien va a hablar también del mismo grupo, otras personas. Pueden empezar entonces, gracias. Sí, profe, gracias. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Nosotros somos José Luis Ávila, Natalia Quiroga, Daniela Toco y pues quien les habla, Diana Monroy. Y el día de hoy pues les venimos a exponer el tema de mapas de Carnot. Entonces pues iniciamos. Bueno, los diagramas de Carnot fueron creados por Maurice Carnot. Él es un físico e ingeniero en telecomunicaciones de la Universidad de Yale, el cual trabajó la mayor parte de su vida en el centro de investigación de IBM. Él creó en 1953 el método tabular o mapas de Carnot, también conocido como K-mapas, el cual es un diagrama utilizado para la minimización de funciones algebraicas booleanas a través de patrones simples. Otros desarrollos importantes de Carnot, ¿lo puedes pasar? Fueron las patentes para la codificación de modulación por impulsos y la codificación de circuitos lógicos magnéticos. Ok, entonces antes de empezar a ver directamente el tema de mapas de Carnot, lo que vamos a hacer es ver algunos conceptos previos que nos van a permitir entender este tema de una mejor manera. El primero de estos conceptos son los minitérminos. Los minitérminos, como ya sabemos, es un producto con un literal por cada variable. Recordemos que un literal es la variable booleana, ya sea la variable en sí o complementada, negada. Estos minitérminos tienen una característica muy especial y es que su valor es 1 para una única combinación de sus variables. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Quiere decir que como estamos haciendo un producto, solo cuando cada término del producto valga 1, pues esta función va a dar 1. En este caso, solo cuando x valga 1, y valga 1 y z valga 0, pues z se va a negar, cada término va a valer 1 y de esta manera va a dar 1 este mini término. Los minitérminos nos permiten entonces formar una forma normal disyuntiva o forma canónica disyuntiva de una función, permitiéndonos expresarla a partir de los unos que encontremos en la tabla de verdad. Como los minitérminos son productos, lo que vamos a tener al tener una forma normal disyuntiva será una suma de productos. Los maxitérminos son la dualidad de los minitérminos. Entonces, si antes eran productos con un literal por cada variable, lo que tenemos ahora son sumas. Recordemos que debemos tener las variables que tengamos en la función, ya sea variable directa o complementada. En este caso, la característica especial es que el valor es 0 para una única combinación de sus variables, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Como lo que tenemos es una suma, esta suma solo va a representar el valor de 0 cuando cada una de sus partes sea igual a 0. En este caso, x debe ser igual a 0, y debe ser igual a 0 y z
no z, debe ser igual a 1. Los maxitérminos, distintos a los minitérminos, no nos forman una forma normal disyuntiva, sino una forma normal conjuntiva, con la cual vamos a poder representar una función booleana a partir de sus ceros. Y como ahora como los maxitérminos son sumas, lo que tendremos ahora en la forma normal conjuntiva será producto de sumas. Bien, otro de los conceptos que debemos tener pues claros y en cuenta para poder realizar mapas de Karnaugh es el código Gray, o también conocido como código binario reflejado. Entonces, ¿qué es? Es una ordenación de 2 a la n números binarios, de forma tal que cada número nada más tenga un dígito binario diferente a su predecesor. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si vemos la tabla que tenemos pues proyectada y nos fijamos, por ejemplo, en el número 1 en decimal, vemos que en Gray está escrito como 0,1. Y si lo comparamos con el 0 pues decimal, en Gray es 0,0. Y como vemos, el primer bit es el que cambia. Ahora, si hacemos el mismo ejercicio con el número 2, vemos que está escrito en codificación Gray como 1,1. Y si lo comparamos con el anterior, es decir, con 0,1, vemos que el segundo bit es el que cambia. Otra de las características del código Gray es que es un código cíclico. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando se llega al número más alto, nada más con un cambio de bit se vuelve al inicio. Entonces, ¿a qué nos referimos con el número más alto? Es el número más alto que se alcanza en cierto número determinado de bits. Entonces, por ejemplo, en el número 2, como vemos aquí, el número más alto que se alcanza es el 3, que se escribe como 1, 0. Y si se cambia el segundo bit, vemos que volvemos al inicio, es decir, 0, 0. Lo mismo sucede en el caso de 3 bits con el número 7, que si se cambia pues el tercer bit a 0, pues vuelve al inicio. Y lo mismo sucede pues con el número 15, que es pues en el caso de 4 bits. Otra de las características del código Gray es que, a diferencia pues del binario, no posee pesos. Es decir, en binario al bit 1 se le asigna un peso de 2 a la 0, al 2 se le asigna un peso de 2 a la 1 y así sucesivamente. Pero pues con el código Gray no sucede esto. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco de historia acerca del código Gray, antes de ser aplicado en la ingeniería fue utilizado para pues, resolver acertijos matemáticos. Y en 1878, este señor Emile Baudot lo utilizó en el campo de la telegrafía y fue condecorado con la Legión de Honor. Bueno, varios años después, más o menos a mitad de 1940, los circuitos lógicos digitales se realizaban con válvulas de vacío, que son las que vemos proyectadas pues, en la imagen de la derecha, y también con dispositivos electromecánicos. Pasaba que los contadores necesitaban potencias bastante elevadas a la entrada y generaban picos de ruido cuando los bits cambiaban simultáneamente. Entonces, pues teniendo esto en cuenta, este señor Frank Gray inventó un método para convertir señales analógicas a grupos de código binario reflejado, o bueno, a Gray, utilizando un aparato diseñado también con estas válvulas de vacío. Y esto, pues, ¿qué hizo? Garantizó que en cualquier transición variaría tan solo un bit. Pues pasar a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿cómo se obtiene el código Gray? Básicamente se deben seguir estos 3 pasos que vemos en el recuadro amarillo. Primero se obtienen los códigos del número de bits anterior, luego se reflejan sobre la línea y se añaden ceros y unos al inicio de cada término. Entonces, pues vamos a hacer el ejercicio. En el caso de pues, un bit, esto no se puede pues, llevar a cabo, dado que no existen números pues, de 0 bits. Tenemos esto de 2 a la 1, igual 2. Quiere decir que existen 2 términos, cada uno de un bit. En este caso van a ser el 0 y el 1. Ahora, para el caso de los números de 2 bits, tenemos que 2 a la 2 es igual a 4, es decir, tenemos 4 términos, cada uno de 2 bits. Ahora sí podemos aplicar lo que vemos en el recuadro amarillo. Entonces, se obtienen los códigos del número de bits anterior, que pues serían 0 y 1, y en la columna de 2 bits, los 2 bits que vemos, serían los números que están en rojo. Entonces, tenemos el 0 y el 1. Se reflejan sobre la línea, en este caso la línea blanca, y pues debajo de esto quedaría 1 y 0. Y posteriormente se añaden ceros y unos al inicio de cada término. Entonces, pues sobre la línea se asignan los ceros y bajo la línea se asignan los unos. Y para el caso de 3 bits se hace exactamente el mismo proceso. Listo, entonces antes de entrar a los mapas de Carnot, vamos a ver qué había antes.
Entonces, para eso se consideran dos funciones, una es f y otra es g, y cuando se arman las tablas de verdad, uno ve que son idénticas, pero f es mucho más sencilla que g. Incluso si lo vemos en el diagrama del circuito, vemos que esto es muy grande y esto es más pequeño, pero representan lo mismo. Entonces la idea es encontrar una manera de llevar f hacia g. Entonces la primera aproximación que a uno se le ocurre es empezar a hacer álgebra booleana, ¿no? Empezar a ver las propiedades. Por ejemplo, acá uno puede tomar estos dos literales, aplica distributiva complemento de identidad y logra reducirlo. Pero el problema con esto es que cuando son funciones ya muy grandes, como lo hemos visto en las tareas que hemos tenido, pues es más complejo aplicar álgebra booleana. Entonces, de aquí va a surgir la idea de los mapas de Carnot. Entonces, el mapa de Carnot simplemente va a ser una representación diferente de las tablas de verdad de una función. Entonces, vamos a pasar de una tabla a un esquema diferente. Entonces, este esquema, por ejemplo, para el caso de dos variables, ¿sí se escucha bien? No sé. Diana o... Sí, se escucha muy bien, sí. Muchas gracias. Entonces, por ejemplo, para el caso de dos variables, voy a poner, por ejemplo, la función, esta es, creo que NAND. Esa es la función NAND, esa es la tabla de verdad. Entonces vamos a acomodar esta tabla de verdad a un esquema diferente. Un esquema, en este caso, vamos a cuadrarla en un cuadrado. Entonces el cuadrado acá tiene 4 casillas que corresponden a estas 4 líneas que tiene la tabla de verdad. Entonces, en la línea de acá arriba se ponen los valores que puede tomar A. A puede tomar los valores 0 y 1, según la tabla de verdad. Y en esta línea se ponen los valores que puede tomar B, que son 0 y 1 también. Y ahora, cuidado con esta parte, que acá es donde se empieza a llenar el mapa. Entonces, miramos el primer caso. Cuando A y B valen 0, significa acá A vale 0 y por acá B vale 0. Hace referencia a esta casilla. Entonces, en esa casilla el valor de la función es 1. En el siguiente caso, tenemos que A vale 0 y B vale 1. Entonces, se hace referencia a esta casilla. Y así podemos ir llenando la tabla. Entonces, por ejemplo, este caso es cuando A vale 1. A vale 1 por acá y B vale 0 por acá. Entonces, acá ponemos un 1 y el caso que queda le ponemos un 0. Y ese cuadrado que acabamos de dibujar, no me hizo la línea. Listo, esto se llama mapa de Carnot. Entonces, listo, eso es el mapa de Carnot. Después tiene unos métodos que para simplificar, pero este es el mapa de Carnot. Y también para 3 variables se puede aplicar. Entonces, para 3 variables lo que se hace, digamos, es coger una función de 3 variables, como esta o cualquier otra. Entonces, esta función, y lo que se va a hacer es ajustarla también a un esquema como el de acá. Pero entonces acá tenemos ahora 3 variables, y esas 3 variables las vamos a meter en un esquema así, que es como un rectángulo. Y el rectángulo lo hacemos 8 cuadraditos internos. ¿Por qué 8 cuadrados? Porque acá tenemos 8 líneas, que son 8 combinaciones. Entonces, en el lado más largo vamos a poner 2 variables. Por ejemplo, vamos a poner A y B, y en el otro lado ponemos C. Entonces, en la línea más larga vamos a poner los valores que pueden tomar A y B. Entonces, acá viene lo del código Gray que hablaba Diana. Los valores A y B, los valores que pueden tomar A y B, ¿cuáles son? Pues que ambos sean 0, ambos sean 1, o que uno sea 0 y el otro sea 1. Entonces, la manera correcta de poner esto acá es con el código Gray de 2 variables, que es este. 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Entonces, ya en la práctica uno llega y se aprende eso. No tiene que sacar el código, sino se aprende esta combinación. Entonces, importante para después, los ejercicios que vamos a poner ahorita, que se aprendan esta parte. 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y acá, en esta otra línea, los valores que puede tomar C. C puede tomar los valores 0 y 1. Y después llenamos la tabla. Voy a llenar solo los ceros. José, una preguntita, José. Digamos, ¿podemos cambiar encabezados de estas columnas o no? Y si se puede, como lo queremos o alguna ya
situación ¿Señora? no permitida. Pregunté si podemos cambiar encabezados. Por ejemplo, tú dijiste 00011110, pero si alguien empieza y marca primera columna 10, ¿también podría ser o no? No, no se puede. Y lo vamos a explicar ahorita más adelante porque no se puede. Eso hay una razón del código Más Gray adelante. y como Bueno. del grosito. Sí, ahorita en unos 10 minuticos explicamos por qué no se puede. Bueno. Es importante que sea en este orden. Listo, entonces acabo de terminar de llenar esta. Entonces acá escribimos estos valores y el de la izquierda, el numerito de la izquierda hace referencia a A y el de la derecha a B. Entonces acá este es A, este es B, este es A y este es B. Entonces podemos empezar a llenar la tabla y el que está resaltado en amarillo. El que está resaltado en amarillo dice que A y B valen 0. A y B valen 0 en esta columna. Y dice que C vale 0. C vale 0 acá en esta fila. Entonces ahí tenemos que poner, según la tabla de verdad, un 0. Y el siguiente caso que tenemos es cuando A vale 0 y B vale 0. Tenemos la misma columna. Y la fila cuando C vale 1, que es esta fila. Entonces acá ponemos un 0. Y ahora esto lo hacemos y lo repetimos y pues acá podemos llenar de unos porque no tenemos más ceros por acá, podemos rellenar con unos. Y eso que tenemos acá se llama mapa de Carnot para 3 variables. Entonces, ¿dudas? ¿Todo quedó claro? De acá en esta parte que es importante, antes de que sigamos. Qué pena, Diana. ¿Nadie tiene preguntas, comentarios? ¿Todo quedó claro esta parte? ¿Todo bien? Todo listo. Listo, muchas gracias. Entonces ya la paso acá. Vale, entonces las tablas de Carnot nos permiten diagramar hasta 6 variables, aunque lo más común es encontrar para 2, 3 y 4 variables, donde el número de casillas de las tablas serán 2 a la n, siendo n el número de variables. Siguiente, por favor. Entonces, las dimensiones de estas tablas van a ser según el número de variables. Para 2 será una tabla de 2 por 2, para 3 de 2 por 4 o de 4 por 2, para 4 de 4 por 4, para n será de 2 a la función piso de n sobre 2 por 2 a la función techo de n sobre 2. Por favor. Entonces, un dato súper importante para tener en cuenta es que estas tablas tienen forma toroidal, ya que los extremos de la tabla son adyacentes. Es decir, que el extremo izquierdo es adyacente al derecho y el superior al inferior. Es por eso que es tan importante el orden en que ponemos las variables, y es lo que preguntaba la profe. Y como dijo Diana, el primer dígito puede pasar a ser el último al cambiar un bit. Es por eso que estas son adyacentes y tienen esta figura. Ok, entonces vamos a empezar a verlo de manera práctica con el mapa de 2 variables. Primero vamos a ver el de la izquierda, que es el mapa con las variables booleanas. Vamos a poder ver que en las filas tenemos no x y x. Y en las columnas tenemos no y y. Como sabemos y nos explicó nuestro compañero, cada cuadradito lo que nos va a representar es un mini término. Y a la derecha podremos verlo pues con ceros y unos. Entonces así podremos ver si, por ejemplo, la función en 0, 0 vale 1, en ese primer cuadradito, el que está en x0 y y0, pues lo que va a hacer es tener un 1. A partir de esto es que vamos a empezar a poner unos. Sí, porfa, sigue. Vamos a empezar a poner unos para minimizar la función. Entonces lo primero que vamos a hacer es agruparlos en bloques. Estos bloques más adelante veremos que se llaman implicantes y cómo se clasifican. Los bloques deben formarse de manera adyacente. No se pueden formar en diagonal. Esto por lo que ya dijimos del código Gray. Se explicará más adelante la razón y las propiedades algebraicas del porqué. Pero entonces, como estamos en el mapa 2x2, lo que hacemos es formar estos 3 tipos de bloques. Un bloque vertical, 2x1, un bloque horizontal, 1x2, o un bloque de 2x2. Vamos a ver cómo, bueno, ya que sabemos cómo se pueden agrupar, vamos a ver cómo los expresamos pues con variables booleanas.
Listo. Lo primero que vamos a hacer es verificar qué literal tienen en común. En el primer bloquecito, el bloque vertical, podemos ver que tiene en común el literal Y. ¿Qué significa esto? Que en la tabla de verdad, cada vez que Y es igual a 1, no importa el valor de X, este grupo nos está expresando que cada vez que Y es igual a 1, la función vale 1. Esto, en otras palabras, lo podemos expresar con mini términos, es decir, que la forma normal disyuntiva de este grupo va a tener como común denominador la Y. Así, este grupo podrá ser representado por la Y misma. En el segundo grupito vamos a poder ver el grupo horizontal, que está en azul. Vamos a poder ver que el término en común que tienen es no X o X complemento. ¿Esto qué significa? Que cada vez que X es igual a 0, no importa el valor de Y, la función va a tomar el valor de 1. Y de esta manera, si aplicamos una propiedad distributiva, como se puede ver abajo, podremos expresar todo el grupo con solo la X complemento. Y cuando tenemos los grupos de 4, que son el bloque más grande que se puede formar aquí, ¿esto qué significaría? Significaría que todos los mini términos que se pueden formar con esta función, con dos variables, están en la forma normal disyuntiva. O en otras palabras, que para todas las combinaciones de variables, esta función está siendo igual a 1. Entonces, la manera más fácil de simplificar esto es simplemente expresándolo con un 1. La función sería igual a 1. Vamos a verlo en un ejemplo práctico. Entonces, vamos a ver esta tabla que está arriba a la izquierda. Y lo que tenemos es, bueno, tal vez algunos ya reconozcan la tabla, vamos a ver cómo la minimizamos. Lo primero que hacemos es poner los unos dentro del mapa de Carnot, como nos enseñó nuestro compañero, y luego vamos a ir agrupando. Recordemos, tienen que ser adyacentes, no pueden ir en diagonal y no debemos dejar unos solos. Entonces vemos que van a salir dos grupos, un grupo vertical, que está en rojo, y un grupo horizontal, que está en azul. El grupo vertical tiene como común denominador Y, o el término Y. Cada vez que Y vale 1, la función vale 1. Entonces, ese grupo en rojo lo vamos a representar con esa expresión, con esa variable, Y. Y el grupo en azul, lo que tiene en común, los mini términos de este grupo, es que tienen a X en su expresión. Es decir, cada vez que X vale 1, esta función nos está dando un 1 también. Entonces, como lo que estamos haciendo en general es sumar mini términos, sumar estos unos, es decir, cada vez que Y valga 1 nos va a dar 1 en esta función, cada vez que X valga 1 nos va a dar 1 en esta función, lo que hacemos es sumar estas dos expresiones para resultar ya con nuestra expresión minimizada, que sería X más Y. Vale, como dijo Daniela hace un momento, se le llama implicante a la agrupación de unos de un diagrama. Y tenemos dos tipos de implicante. Un implicante es un implicante primo si ese bloque de unos no está contenido en ningún bloque de unos más grande. Entonces, para hacerlo más fácil, les voy a decir cuál no es un implicante primo, que sería el del color azul, ya que está totalmente dentro del implicante de color verde, a diferencia del morado que comparte una celda, pero pues no está contenido en su totalidad. Y un implicante primo esencial es un implicante primo que contiene uno o más mini términos que no aparecen en otro implicante primo. Entonces aquí los únicos implicantes primos esenciales serían el de color rojo y el naranja, ya que son los únicos que tienen una celda que no está dentro de ningún otro implicante, a diferencia del verde, el morado y el azul. Bueno, ahora vamos a explicar los mapas de Carnot para tres variables. Cabe aclarar que nuevamente el borde izquierdo es adyacente al derecho, como se ve en la figura de la derecha, y que así es la disposición de las variables, como dijo José anteriormente. Entonces, para verlo mejor, lo vamos a explicar con un ejemplo, en donde vamos a considerar la función lógica expresada en esta tabla de verdad. Y bueno, las variables se pueden agrupar como se quiera en la tabla, es decir, sea A con filas frente a B y C con columnas, o A y B juntas con filas frente a C con columnas, siempre y cuando se respete el código Gray, ¿no? Y bueno, pasamos a ubicar los términos. En este caso la función tiene menos ceros que unos, entonces es más fácil ubicar primero los ceros y luego rellenar con unos, como ya José nos explicó anteriormente. Y bueno, hay dos maneras de
solucionar estos mapas en la manera en que se agrupan sus celdas. La primera es la función normal disyuntiva, en donde vamos a agrupar las celdas del valor 1, en donde, bueno, el número de celdas dentro de un grupo debe ser potencia de 2, es decir, los grupos deben tener 1, 2, 4 o 8 celdas. Todas las celdas con valor 1 deben pertenecer al menos a un grupo. El número de grupos debe ser el mínimo posible y en cuanto mayor sea el grupo, mayor será la simplificación, entonces se recomienda empezar por los grupos más grandes. Entonces, como vemos en la tabla de la izquierda, vemos que el grupo más grande es el de color rojo y ahí nos hubiera quedado solito el 1 que corresponde a complemento, B, C complemento. Entonces, para que la minimización sea mayor, lo agrupamos con el 1 de al lado. Entonces, el segundo paso es sacar el término generado por el implicante. Entonces, este término estará formado por el producto de aquellos literales comunes dentro del grupo, ya sea con signo positivo o negativo. Y bueno, los que no sean comunes no se tendrán en cuenta. En el caso del rojo podemos ver que la primera fila corresponde al valor de 0 y la otra a 1, entonces no es un literal en común. Al igual que en B, la primera columna es un 0 y la segunda es un 1, entonces tampoco es un término común, es un literal común, pero la C sí, ya que ambas columnas tienen el valor de 1. Entonces, el término de este implicante sería C. Y para el grupo de color azul, vemos que ambas celdas tienen como valor de A a 0, entonces anotamos A complemento, y también tienen igual valor en B, entonces anotamos A complemento por B. Y la función ya simplificada pues sería la que vemos abajo, que es A complemento por B más C. Siguiente. Y bueno, la otra forma de la que se puede agrupar es la forma normal conjuntiva. Y bueno, es para ver qué consideramos más fácil. Si se nos hace más fácil agrupar los ceros o los unos, entonces va a dar lo mismo, entonces ustedes escogen. Entonces, cabe aclarar que las reglas son las mismas, los ceros se agrupan de la misma manera, lo que cambia es cómo se van a generar los términos de cada implicante. Entonces, en este caso, tomaremos la suma de los literales en común del implicante, pero con el signo contrario, y los multiplicaremos con los otros términos de los demás implicantes. Entonces, para el grupo de color rojo, vemos que tienen valor común de B y C con 0, pero entonces tomamos el valor con signo contrario, es decir, B más C. Y para el grupo de color azul, vemos que el término común es A con 1 y C con 0, entonces tomamos el signo contrario, es decir, A complemento más C. Entonces nos quedaría la expresión de B más C por A complemento más C, que es igual a la expresión que obtenemos de la otra manera. Bien. Y bueno, aquí hay más ejemplos donde ubicamos estos mini términos. En el caso de la tabla de la izquierda, ubicamos los mini términos igual. Vemos que los términos en común son y y z, entonces esa sería la función simplificada. En la tabla de la mitad ubicamos los mini términos de x no y no z más x y no z, y ahí el término en común sería x con 1 y z complemento. Y en la última tabla ubicamos los 4 mini términos. Ubicamos los 4 mini términos y vemos que bueno, el valor de x no es común, el de y tampoco, pero sí el de z. Y esa sería la función simplificada. ¿Alguna Listo, pregunta? acá. ¿Dudas con eso? Sí, me voy a decir. Ay, yo me enredo tan feo. Listo. ¿Dudas con esta parte? ¿Quieren que hagamos alguno de estas más detalladamente? ¿O todo perfecto, todo claro? La última. Última, ajá. La última. Listo, Natalia, Vale. toda tuya. Entonces tenemos la función de x, y, z más x no y, z más no x, y, z más no x, no y, no z. Entonces el primer término corresponde
¿Lo puedes marcar? Eso. Se va a señalar cada término con un colorcito. Listo, dale, sigue. Entonces, lo que vamos a hacer es ver los términos en común. Entonces, la primera fila tiene en valor de x a 0 y la segunda a 1. Entonces, este no es un término en común dentro de este grupo de unos. En cuanto a y, vemos que la primera columna tiene el valor de 0 y la segunda tiene 1. Entonces, tampoco es un término común. En cambio, z, si ambas columnas tienen el valor de 1, entonces la simplificación de todos estos 4 mini términos sería z. ¿Sí? Mejor. Igual. Y como es lo del término primo. Entonces están preguntando una parte de qué era. Es que estoy leyendo el chat, lo de la forma normal FNC. conjuntiva, ¿sí? Bueno, primero la forma normal conjuntiva. Aquí se agrupan los ceros en vez de los unos, de la misma manera, ¿sí? Pues entre los grupos sean más grandes mejor, que los implicantes tienen que ser una o celdas y así. Entonces hacemos lo mismo. Entonces en el grupo rojo vemos que los literales en común son B y C, pero con cero, sí. Y lo que vamos a hacer es pasarlo con signo contrario y sumando estos dos términos. Entonces B está con 0, pero lo pasamos como B sin complemento, igual con C. Esos dos los sumamos. En el caso del azul, vemos que ambas celdas de ceros tienen A como 1, entonces como es con el signo contrario, lo pasamos con A complemento, ¿sí? Y C tiene 0 en ambas celdas, entonces lo pasamos solito, solo más C. Y estos dos términos los multiplicamos y ya. ¿Mejor? Si quiere le hago la aclaración acá de esta parte a la persona que preguntó por qué sale eso. Acá lo que está pasando, lo que está haciendo Natalia en el fondo es esto. Llegar y dice, vamos a encontrar la función simplificada. Entonces hace el grupo de rojo. El grupo de rojo es el mini término B, comienza por A, ¿no? Es el mini término A negado, B negado y C negado. Y a esto le va a sumar la parte del otro El término azul. del Que azul, ¿no? es A, B negado, C negado. Listo, y entonces acá viene la parte importante. Acá como estamos agrupando ceros, es importante que neguemos la función acá. ¿Sí? Entonces cuando agrupamos uno, pasamos normal a los mini términos y cuando dejamos los ceros agrupados, ponemos la F negada. Entonces acá lo que sigue es, vamos a sacar B negado, C negado, factor de A negado más A, y esto sabemos que es 1, entonces queda B negado, C negado, y después hacemos negación a ambos lados, y queda B negado, C negado, y acá queda una negación grande, y separamos por Morgan, y acá sale este término. Sí, que es este, que es la unión de estos dos, va a dar este B y C, que es este B y C que sale acá. Eso es lo que estamos haciendo en el fondo. Listo, entonces, claro, esa parte. Todo bien ahí, con la FNC. Alguien había preguntado lo del término primo. Si quieres, nos devolvemos. ¿Qué? Dime. Alguien preguntó que cómo es lo del término primo. Lo de los simplificados. Listo. Bueno, eso sale en el Kahoot. Sí, entonces el implicante primo es aquel que no está dentro en su totalidad de otro, ¿sí? Como el morado. El único que no es primo aquí es el azul porque está totalmente dentro del verde. ¿Sí?
Y el primo esencial es el que tiene al menos una celda que no esté incluida en otro implicante. Entonces el rojo y el naranja, ya que los otros, ambas celdas están en otro implicante. O sea, esta vez no está totalmente incluido en otro implicante, sino que está en otros implicantes, ¿sí? Mejor. Vale. Bueno, sí, gracias. Hay como una, digamos, otra forma de aplicar los mapas de Karnaugh y es en 4 variables. Entonces, como vemos, es un cuadrado 4x4, una tabla 4x4, es decir, 16 celdas, y estas representan los 16 mini términos posibles en estas 4 variables. En este caso, pues tenemos a X, Y, Z y pues W. Bueno, teniendo en cuenta la definición de celdas adyacentes que hemos visto anteriormente, se puede decir que cada celda es adyacente a otras 4 celdas. Entonces, puedes pasar a la siguiente, por favor. Bueno, vamos a hacer un ejemplo como en los casos anteriores. Tenemos esta tabla con nuestras 4 variables A, B, C y D y pues F. Vemos que los valores de 1 se dan en 7 casos y pues como nos lo explicó José Luis anteriormente, los ponemos en pues nuestros mapas de Karnaugh. En este caso, las variables como vemos en el primero, está A y B, digamos horizontalmente, y C y D verticalmente. Y en el segundo tenemos a B y C horizontalmente y A y D verticalmente. ¿Esto se puede hacer? Sí, se puede hacer y vamos a ver más adelante que las expresiones que nos darán al final van a ser pues equivalentes. Puedes pasar a la siguiente. Gracias. Entonces, bueno, tenemos también 2 formas de hacerlo, con la forma normal disyuntiva, y pues esta se realiza identificando bloques de 1, 2, 4, 8 o 16 celdas que representan mini términos que se puedan combinar entre sí. Entonces, como en los casos anteriores, vimos que el objetivo de los mapas de Karnaugh es el de pues, identificar los mayores bloques de unos que se pueden hacer con la función y que corresponden a los implicantes primos. Obviamente cubrir todos los unos, utilizando también el menor número de bloques necesario. Entonces, bueno, voy a explicar el que vemos en la izquierda, como para no gastar bastante tiempo. Vemos que el color rojo, el bloquecito rojo, nos indica que los literales en común serían B negado y C negado. Entonces, pues como vemos ahí la expresión que se encuentra en la mitad, está pues negación de B por negación de C. Ahora pues en el recuadro verde vemos que los literales pues en común serían A negado, porque pues ahí está en 0 en ambos casos, C negado, porque también está en 0 en ambos casos, y D negado, porque está en 0 en ambos casos. Y con el azul, pues pasa exactamente lo mismo. En este caso sería A negado, B y C. Y como pues es forma normal disyuntiva, estos términos se suman y pues obtenemos nuestra Y, nuestra función. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, la forma normal conjuntiva es exactamente el mismo proceso que pues en 3 variables. Entonces, tenemos nuestro grupo rojo, volvemos otra vez. Vemos que los literales en común, viéndolo en el mapa de Karnaugh, sería B negado y C. Pero como lo estamos haciendo con forma normal conjuntiva, pues es necesario negarlos. Lo mismo sucede en el caso pues, del verde y en el caso del azul. Aquí no ando mucho porque es básicamente lo mismo que se explicó en el caso de 3 variables. Y pues como comprobamos que efectivamente estas 2 expresiones son equivalentes y pues son, digamos que, equivalentes también a F con nuestra tabla de verdad, que la vemos aquí. Y básicamente eso sería. Listo, acá viene la parte de ¿por qué funciona el método? Que es una pregunta fundamental, ¿por qué funciona? Entonces hemos hablado, se puede hacer grupos de 3 números,
No, no se pueden hacer números de 3 grupos. Tienen que ser solo a parejas De 2 a la N. y ya te voy a mostrar por qué, Nicole. Entonces acá eso es lo que está haciendo el método de Carnot. El mapa de Carnot lo que hace es coger 2 literales, les aplica distributiva, complemento e identidad. Entonces, ¿esto cuándo funciona? Esto funciona solo cuando acá difieren en 1. ¿Sí o no? Entonces, si digamos tuviéramos otra cosa, una cosa diferente, por ejemplo, x, y negado, z negado, y x, y y z negado, por ejemplo. Mostrar cómo lo agrupo, digamos, me invento otro. Digamos, si tuviéramos, voy a coger este mismo, x, y, z, y le sumáramos x, y negado, z negado. Entonces acá, como ya tienen en 2 literales, acá no hay una simplificación que uno pueda hacer. Entonces, uno puede intentar sacar x factor, pero estos dos no se van a simplificar. Entonces, eso es lo que hace la parte del código Gray. Por eso es que se ordenan de esa manera. Cuando uno ponía 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0, lo que está haciendo es que se pueda aplicar esta parte distributiva, complemento e identidad, porque solo en estos grupos las celdas que uno tiene adyacentes con las que pueda agrupar son las que se les puede aplicar esto. Entonces, a ver qué más. Creería que solo se pueden escoger grupos de 1, 2, 4, 8. Potencia, exactamente, se escogen en 2 a la K. Se escogen, esas son las potencias que se escogen. Entonces, por ejemplo, acá esto funciona para 2. Y, digamos, para 4 variables, cuando uno coge 4 mini términos, lo que pasa es lo mismo. Entonces, coge una pareja de ellos y les aplica distributiva, complemento e identidad. Entonces, acá aplicamos distributiva, complemento e identidad. Y después coge la otra, que es la azul, distributiva, complemento e identidad. Y después, sí, ya saben que sigue, distributiva, complemento e identidad. Entonces, eso es lo que está haciendo el método. Es un método gráfico para poder aplicar esta serie de pasos a un número de variables más grande. Entonces, por eso se escoge de potencia 0 a 2. Y a ver qué más preguntan. Sí, creo que no hay más preguntas. Mandaron un Kahoot. Bueno, sí, preguntas a partir de todo esto, mucha información. Preguntas. Y acá lo respondemos, lo que quieran, antes de empezar el Kahoot, que da puntos para parcial. ¿Todo claro? ¿Todo súper bien? Yo tengo una pregunta, qué pena. Claro. Pues no sé si se puedan como devolver un poco al tema, pero digamos, en el implicante primo y el implicante primo esencial, me quedó una duda así, o sea, por ejemplo, el primo, pues ustedes decían que es cuando, digamos, que está totalmente incluido, pero entonces tiene que estar incluido dentro del mismo implicante, o por ejemplo, puede estar incluida una parte dentro de uno y otra parte dentro de otro. No, tiene que ser uno en uno. ¿Y si no fuera así, entonces sería esencial? ¿O...? Sería solamente implicante. Sí. Ah, ok. Primo es cuando está contenido dentro de uno y esencial cuando hay un uno que ningún otro implicante contiene. Exacto. Gracias. Con gusto, Camila. ¿Alguna otra pregunta? Antes de pasar al Kahoot, que da puntos. ¿Cuántos puntos es que son? 5 puntos vamos a dar. ¿No hay más preguntas? Sí, 5 puntos. Yo quiero hacer una aclaración. ¿Puedes devolver al mapa 4? Al mapa de 4 variables, por favor. Pues antes de... Sí. Lo que había preguntado ahorita la profe, digamos, en el Rosen podemos ver que el mapa lo hacen empezando desde 1, 1, ¿cierto? Y vamos 1, 1, 1, 0, 0, 0 y 0, 1. Esto es porque sigue manteniendo el orden del código Gray, que es ir cambiando de a un término. Y pues porque esto nos permite ir agrupando los mismos términos adyacentes que se haría en un mapa donde se inicia desde 0, 0. Pueden probarlo con los dos y ver la diferencia en los procedimientos, pero sí, funciona.
Sí, de una columna a otra o por las líneas debe cambiarse solo un literal prácticamente. Se podría empezar aquí, por ejemplo, esta tablita con última marcado que es Y complemento Z, pero pues hacerlo de tal forma que solo cambie un literal de una columna a otra y estar muy pendientes de la primera y de la última que también allá entre ellos se cambian un solo literal, por ejemplo, una variable por su complemento y la otra quitica, porque creo que tú hoy mencionaron o no que esto podríamos hacerlo como si fuera un cilindro, si queremos unir primera columna y la última, ¿no? Sí, 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 es un cilindro por eso mismo, porque acá la diferencia es de una sola variable. Entonces, por eso es que uno habla de poder acá dar una vuelta y no, Sí, pero todo eso. ya están cumpliendo, pero sí pueden firmarlo de otra forma, pero que siempre cumple eso lo que ustedes dicen. Y igual por la firma de las filas, ¿no? También tienes WX, la siguiente W quedó igual y X se cambió por complemento, la tercera X complemento siguió igual como en la segunda y W ya tiene el gorrito y la última W gorrito quedó, X se quitó complemento y si comparamos la cuarta con la primera, la diferencia está X quieto, W y bueno, W complemento, pues están perfecta, está encabezado como lo colocaron, sí, gracias. Listo, muchachos, entonces, si no hay más preguntas, pues empezamos el Kahoot. ¿Qué dicen? Yo voy a presentar acá. Chicos, ¿cuánto tiempo más o menos le falta todavía para terminar exposición? ¿Saben más o menos? 5 minutitos, lo que tú 5 o 6 minutos. Y acá Bueno. definimos Bueno. los puntos. ¿Listo? ¿Ya están todos? ¿O alguien falta? Yo creo que ya, ¿sí? Pues sí, dale.
Bueno, entonces acá lo que se hizo es igual, distributiva, complemento e identidad, que es cómo funciona el mapa de Carnot, y creo que la respuesta era falsa. Sí, es falsa. Bueno, este vale más puntos, ¿no? Por si algo. Y ahí está la simplificación. Eran 3 grupitos de 2 y daba la suma que está ya resaltada en amarillo. Sí, ni tan que expliquemos, explicamos. Sí, por el chat o algo. Y ya terminan aquí, ¿cierto? Porque ya otro grupo necesita su tiempo. Ya José ya aquí prácticamente termina su exposición, ¿verdad? ¿Tú me pasas la lista, lo de puntos? Listo, pues dejémoslo hasta ahí, que se valía más puntos. Sí, solo falta una pregunta. No, perdón. Entonces yo pensé que terminaron ¿Solo ya. falta una? ¿Una o bueno. dos? una. Ok. Sí, solo una. Entonces hagan la última y luego, ajá. Pasar papel.
Natalia, si quieres darles como 20 segundos más y acabamos ahí. Listo, profe, ya ahorita le pasamos los resultados y ya Listo. acabamos la presentación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Si me pasan listo o si quieres, mándalo por mail de primer, segundo puesto de a 2 puntos, los demás de a 1 punto. Y listo, muchísimas gracias. Me gustó la exposición, estaba bastante clara y bien presentada. Felicitaciones a los que ganaron, sí. Y chicos, ¿quiénes son? Ya me escriban, por favor, de segunda presentación, a quién hago con anfitrión o si quieren 2 personas con anfitriones. Ajá. Un segundo, ya. Es que estoy quitando confitrión a los anteriores. Ok, y me escribieron quiénes. Nicolás Bello, Diana Bello. Ok. Ya un segundo. Nicolás y Diana. Diana ya está. Ok, Miguel Ángel, sí, pero tu nombre me van a mandar entonces, José Ávila, me mandará tu nombre, supongo. Diana, ya eres coanfitriona. Y Nicolás Bello, falta. Vale, profe. Nicolás va a ser como el host de una parte de la presentación y yo voy a hacer la otra. No Entonces, importa, Nicolás no hay inicia. problema, no hay problema, ambas están ya. Ya pueden compartir, listo. Y podemos empezar, ajá. Listo, un segundo, ya comparto. Chicos, una pregunta, ya todo el grupo de 4 personas, así como está conformado, ya voy a revisar por Diana Marcela Bello, Nicolás Bello, Javier Pacativa, Diego Molina, todos participaron, ¿verdad? Confirmado. Sí, señora. Ok, perfecto, gracias. Ya quito mi micrófono, empieza. Ahí se puede ver. Sí, ahí está bien. Sí. Oh, ya está grande, está bien. Inicia más atrás, ¿no? Listo, iniciamos el tema. Pues, Esteban. Espera porque es más atrás. Sí, es más atrás. Ok. Listo. Buenas tardes. Pues nosotros vamos a presentar el método de Quinn-McCluskey, que es un método para minimizar circuitos. Nuestro grupo está conformado, pues como ya dijo la profesora, por Nicolás Bello, Javier Esteban Pacativa, Diego Enrique Molina y pues yo. Siguiente, por favor. La agenda de la exposición básicamente es, en primer lugar, la biografía de los creadores, en segundo, pues los pasos del Quinn-McCluskey, que pues es el método, el tercero es ya el Quinn-McCluskey enfocado a la programación en Python, el cuarto las conclusiones y el quinto pues la bibliografía. Siguiente, por favor. Bueno, en un principio, este método pues fue creado por 2 personas, Edward McCluskey, que pues era básicamente un profesor de Stanford, que su alma mater es el MIT,
Ahí tiene pues como el doctorado de electrónica, nació en 1929, fue director del Centro de Computación de Princeton, profesor de informática de Stanford y pues director del Laboratorio de Sistemas. Y la otra persona, siguiente por favor, es William Van Orman Quine, que básicamente es un filósofo que nació en 1908, estudió en Oberlin College, que básicamente ahí estudió la carrera de filosofía y pues en Harvard también. Sus enunciados o casi todo lo que publicó fue enfocado a la metafísica, la lógica matemática, la metaontología, que básicamente de ahí sale el enfoque quiniano, que es aplicado ya a todo lo que tiene que ver con la lógica, y pues en lingüística tiene más de 20, 30 libros enfocados pues a esta temática y ganó el primer premio Schoch en 1993, ahí tuvimos un problema. Este premio se generó en Suecia, y pues él ganó el primero. Es el premio más conocido para los filósofos. Siguiente, por favor. Básicamente vamos a empezar con pues nociones para entender el método o definiciones previas. Siguiente, por favor. Y pues en un principio pues vamos a hablar de la definición de un algoritmo, porque el método se reduce a eso, a un algoritmo. Y pues nada, la definición de un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas definidas. Se cree que su nombre, algoritmo, tiene como la influencia de Al-Khwarizmi, que es un matemático muy respetado, es el que sale en la portada del álgebra de Baldor. Y bueno, básicamente estos procesos sirven para solucionar problemas y solucionar datos. Esta definición la pueden encontrar en Fundamentos de Algoritmia, que la escribió Brazard Giles en 1997. Siguiente, por favor. Bueno, sigues. Vale, gracias. ¿En qué consiste el método de Cohen-McCloskey? Es para problemas que tengan más de 6 variables. Es una técnica basada en el modelo de sistemas. Y a ver cuáles son sus pasos. Primero, agrupamos de acuerdo al número de unos, o al número de índices también se puede decir. Los combinamos por grupos subsecuentes, es decir, aquellos que tienen... ¿Se me oye? Sí, se te escucha. Ok. Combinamos por grupos subsecuentes los que tienen solo un 1, los que tienen 2, 3, hasta el único que tiene 4, dependiendo del número de variables. Seguimos combinando hasta que se incluyen todos y evitamos las repeticiones. Una vez es irreductible, tenemos los primos implicantes y solo aquellos que tienen la suma mínima son los primos implicantes esenciales. Básicamente para este método cabe aclarar que eso es como el método de glosado. En general ustedes lo encuentran como dos métodos, dos pasos, diré. El primero es encontrar todos los primos implicantes y el segundo pues usar esos implicantes y descomponerlos hasta llegar a la suma mínima de los que son los primos implicantes esenciales. Siguiente. Bien, ¿cuáles son las principales diferencias con el método de Carnot? Así como nuestros compañeros en la exposición pasada nos enseñaron, es muy intuitivo lo que es el llenado de globos, que siempre se hacen las agrupaciones de 2 a la n componentes. Esto es ideal para nosotros que somos personas, siempre y cuando el problema tenga 2 variables o menos. ¿Por qué? Siguiente diapositiva, por favor. Así es como se ve un mapa de Carnot en 3 dimensiones. Nosotros lo podríamos trabajar como un cubo, o para poder anotarlo en papel, tendrían que ser láminas bidimensionales. Es decir, hacer un mapa de Carnot para decir esto es en la primera variable de 0 o de 1, y si fueran 2, serían 4 niveles. Entonces, se irían llenando las matrices y eso sería un proceso muy engorroso. Esto hace que pierda su simpleza, lo que hace que el método de Carnot sea útil. Entonces, para eso se hizo este método como alternativa. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a dejar con mi compañero Nicolás. Él les va a hacer una explicación con un ejemplo. Bueno, ¿y se me escucha bien? Sí, se te escucha.
Ok, bueno, vamos a iniciar primero pues con un ejemplo para entender mejor ese concepto. Vamos a tener en cuenta esta función que está acá y como primer paso vamos a realizar una tabla. Vamos a coger los mini términos, como podemos ver, todo esto se puede ver en la función y a partir de acá vamos a empezar a llenarlo, normal. Entonces podemos indicar que el índice es lo que antes denominábamos los unos, ahora los vamos a llamar índices. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Vamos a hacerlo por cada uno y vamos a empezar a organizarlos por los índices. Si nos damos cuenta, por ejemplo, acá tiene pues solo un 1, acá este tiene 2, así, etcétera. Hacemos esto con todos los mini términos y después de eso vamos a organizarla según su índice de menor a mayor, como podemos ver acá. Entonces, en este caso, por ejemplo, estos 4 números están agrupados, puesto que tienen 2, estos 3 y estos 4. Ese es el primer paso. Después, identificamos cuáles cambian en un solo bit. Me explico. Nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, en el primer término no cambia en un solo bit. ¿Por qué? Mentira, sí cambia, me equivoqué. ¿Por qué? Porque, digamos, podemos ver en esa parte de la B que cambia de 0 a 1 y los demás A, C y D son exactamente iguales. Entonces, por ejemplo, A es 0, 0, C es 0, 0 y D es 1, 1. Ahí podemos darnos cuenta que en cambio de B cambió de 0 a 1, por consecuente cambia un bit y la parte de que cambió el bit la reemplazamos por un guión. Si nos damos cuenta, A es 0, C es 0, D es 1, pero la parte que cambió la cambiamos con un guión. Y esto lo hacemos con cada una de las parejas que hicimos. Nos podemos fijar acá. Acá podemos darnos cuenta en la parte en la que cambia un solo bit y lo mismo, hacemos lo mismo. Por ejemplo, en esta, acá ponemos exactamente lo mismo, acá es 1, 1, 1, 1, 0, 0 y la parte en la que cambia a un bit le ponemos el guión. Y nos podemos dar cuenta entonces también el índice, también la empezamos a agrupar y se combinan los grupos después por un grupo superior. Esto nos podemos dar cuenta acá. Entonces, este grupo, esto va a ser todo un grupo, este del índice 2, y esta parte va a ser todo un grupo que va a ser del índice 3. Entonces, por ejemplo, cogemos el 5. El 5 en este caso hace parte del grupo 1, entonces como dije anteriormente, ¿qué es lo que pasa? Antes, digamos, de avanzar y ya de tener la expresión más simplificada, tenemos que fijarnos si acá hay adyacentes de segundo orden. Es decir, nosotros cuando hacemos este cambio de agrupar los términos, los que cambian por un bit, se podría decir teóricamente que ya quedan simplificados. El problema es que hay otros términos que se pueden seguir simplificando y esos son los que se denominan de segundo orden. El paso es similar al que acabamos de hacer. Nos vamos a dar cuenta acá, por ejemplo, cogemos el 5 y el 7. Nos damos cuenta que el 5 está en el grupo 1 y el 7 está en el grupo 2, entonces los podemos comparar entre los dos. Y si nos fijamos entre el 5 y el 7, entonces tenemos 0, 0, 1, 1, 0, 1 y 1, 1. Si se dan cuenta que acá también cambia un bit, por eso lo pusimos acá. Y así con todos los que podamos. En este caso, los que identificamos como adyacencias de segundo orden fueron 5, 7, 13, 15, 5, 13 y 7, 15. Entonces lo mismo. Después ponemos el binario, exactamente lo mismo. ¿Por qué acá hay dos guiones? Porque si nos damos cuenta, en la primera simplificación ya existía un guión. Y pues como hacemos una segunda, puesto que se denominan adyacentes de segundo orden, pues ponemos un segundo guión. Los guiones siempre se cambian en la parte donde cambia un bit. Y después de eso, verificamos que no se puedan simplificar más. Acá podemos ver las dos pantallas, las dos tablas, más fácil. Entonces nos damos cuenta, los que nos reunimos como parejas fueron 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 y 11, 15, porque ya no se podían simplificar más. Sin embargo, estos, por ejemplo, se podían simplificar más. Y pues acá en la segunda tabla, pues nos podemos evidenciar eso. Ya por último, esta ya es la última parte, hacemos una tabla y acá ponemos las simplificaciones que hicimos. Si nos fijamos,
Acá hicimos 1, 2, 3, 4, 5. Y si salen términos de segundo orden, todo esto lo reunimos como una sexta simplificación. ¿Sí? Estas no las incluimos porque eran de segundo orden, es decir, tenían más simplificaciones, pero al ser de segundo orden, todas se agrupan bajo una misma definición de simplificación. Por eso acá hay 6. Por favor, volver a la anterior y un ratico dejar que lo veamos tranquilo. Okay. Sí, para que revisen los chicos así en esta. Un par de minutos para ver. Vale. Bueno, acá me faltó añadir, de pronto existe una confusión. Si yo quiero, digamos, seguir simplificando, lo que simplifico como tal va a venir siendo el término binario. Entonces, por ejemplo, este término binario que vemos acá, 01-1, es producto de haber realizado lo del cambio de bit de 5 y 7, y nos podemos fijar que este es muy similar a este. ¿Por qué? Porque son iguales los 3 últimos dígitos, 11, guión, guión, 11, pero nos fijamos que acá hay un cambio de bit. El primero cambia, por eso lo pusimos acá. Y también la segunda, 5-13. El binario nos dio guión, 101, y nos fijamos que otro es similar, bueno, el 7-15. Si nos damos cuenta, el primer término también es un guión, el segundo término también es un guión y el último también es un guión. Pero el tercero cambia un bit. Por eso se les denomina adyacentes de segundo orden. Qué pena la confusión ahí. De pronto ya con eso queda un poquito más claro. Chicos, ¿hay alguna pregunta? Antes de seguir. Bueno, es que ejemplo está como bastante grande, ¿no? Sí. De una vez, pero bueno, pues siga entonces. Bueno, entonces ya después de eso, sí, no se asusten por la tabla, es que quizá al comienzo de pronto es un poco complicado. ¿Cómo es que se separan los grupos de índice? ¿A qué te refieres? Hola, sí, o sea, como, ¿por qué se separan 3 grupos o en 3 índices? Déjame analizar rápido. La última columna. ¿Esta te refieres? Sí, porque digamos está el 1 y 5 en el índice 1 y en el índice 2. Hay más mini términos y en el último 3. O sea, ¿por qué se orden? No sé. Porque antes de separarlos tenemos que darnos cuenta de dónde está esto. Digamos, en esta parte, hasta acá, digamos, en esta parte están los mini términos en orden, ¿sí? De acuerdo a la función que tenemos. Y ¿qué es lo que pasa? Hacemos, digamos, la tabla normal y eso nos dan el número de índices, ¿sí? Que vendría siendo el número de unos. Entonces, después de que hacemos ese número de unos, lo reunimos, estos son los grupos, pero ¿qué es lo que sucede? Hay que acordar que para hacer las duplas, o bueno, no sé si se denomina como tal teóricamente dupla, pero para hacer los pares, tiene que ser uno con un grupo superior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 1 y el 5. El 1 es el grupo del índice 1 y el 5 es del índice 2. Pero entonces uno se preguntará, listo, acá está el 1, 5, pero ¿por qué el 5 se repite? Bueno, porque el 5 y el 7 nos podemos dar cuenta que también cambia un bit, ¿sí? Pero no solo el 5 y el 7 te cambia un bit, también el 5 con el 3. Entonces tenemos que hacer las posibles duplas. Y digamos, pues ya estos valores son los del grupo 3 con el grupo, por ejemplo, 4. Digamos 7, 15. Pues 7 es de grupo 3 y 15 es de grupo 4. Es por eso que los denominamos en ese tipo de grupos.
Listo, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces pues ya después de haber hecho esta última simplificación, nos hacemos esta tabla, hacemos como las simplificaciones que hicimos. Si nos damos cuenta, estas 5 corresponden a los 5 chulitos que hicimos acá, 1, 2, 3, 4, 5, y la sexta es todo esto, es lo que reúne. Pero bueno, ya acá explicándolo pronto vaya a ser mejor, y acá pues ponemos los términos, los mini términos. Entonces la gracia de hacer esta tabla es que debemos como observar o tratar en la medida de lo posible de que, imaginémonos una bolsita, tenemos que tratar de que en esa bolsita quepan los mayores mini términos posibles. ¿A qué me refiero? Entonces, con esto se identifican, digamos, las adyacencias de segundo orden. Entonces podemos darnos cuenta acá, acá me va a tener que devolver, por ejemplo, el 1. ¿El 1 en cuál se fue? ¿En cuál simplificación? El mini término 1 se fue en la simplificación 1. ¿Sí? Por eso ponemos la X en el 1. El 5, ¿en cuál se va el 5? También se va en la simplificación 1. Entonces, por eso ponemos ese. Entonces, el 1, el 5, ya está bien. Entonces, después ponemos el 6. El término 6, ¿en cuál se fue? Esperen que esto creo que acá hay una confusión. Esperen un segundo. Unos 2 minuticos, reviso algo. Los S1, S2, bueno, S6, ¿qué son? ¿Nos recuerdas, por favor? Sí, son las simplificaciones que se realizaron. Pero, ¿y dónde? ¿Los puedes mostrar en la tabla, en esta tabla o en...? Digamos, esta simplificación 1 es el equivalente a esta simplificación que se realizó. La simplificación 2 a esta, y así sucesivamente. Por eso, ¿cuál es la 2? S2, ¿lo puedes mostrar? S2 en este caso sería 6 y 7. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo sabes que S2 es 6, 7 lo que dio? Porque, o sea, ¿a qué te refieres? Yo refiero, vuélvete a la siguiente. Esa tabla, la idea aquí que todos los 15 columnas tengan algún X, o sea, están cubiertos, digamos, por algo, por estos 6 simplificaciones. Entonces, lo que yo te pido, mostrarme esas 6 simplificaciones que no los pude todavía ver bien. S1, S2, S6. O sea, ¿me puedes mostrar Listo, ya, dónde ya. están exactamente esos 6? Sí, entonces digamos, en esta tabla, ya, es que me va a confundir en una parte. En esta tabla, pues hicimos lo del cambio de bit y ya nos pudimos dar cuenta que, por ejemplo, estos no eran de segundo orden. ¿Por qué? Porque ya no se puede, digamos, coger este binario y compararlo con otro binario, pues para seguirlo simplificando. Entonces, digamos, por eso, en este caso, este par 1, 5, en este caso sería S1. Porque este par 5, 7 no es S2, porque este 5, 7 es de segundo orden. Entonces, lo que yo quiero hacer con estos S1, S2, S3, S4, S5, S6 es como primero los que son de primer orden, pues valga la redundancia, y después lo de segundo orden. Por eso, S6 vendría siendo ya todo esto. No sé si me hago entender. No, no está claro. Es que escogieron un ejemplo muy complicado, largo, y está confuso. O sea, allá el método bastante claro. O sea, el primero hace simplificaciones tipo los que tú tienes ahorita en la tabla izquierda, columna binario. Digamos, bueno, si están esas bien, a partir de esas tienes que otra vez, bueno, buscar y hacer esas simplificaciones. Pero, por ejemplo, no está como claro cómo pasas a la tablita 2 y dónde están esos 6. ¿A esta tabla te refieres? Sí, ¿O a la porque tabla esta? a partir de la tabla izquierda
izquierda, Sí, ok. de columna binario, empezar otra vez a armar donde se parecen, donde está el guión igual, pero hay diferencia en un dígito, otra vez como cuadrarlos. Entonces, Y tú supuestamente los cuadras y llegas a la tabla 2 a los 4, pero no está como tan claro. listo, sí. Entonces, pues, bueno, digamos, para hacer esta tabla, la izquierda, ahí sí está claro, digamos, porque aparecen estos binarios. Si uno revisa, trata 1,5, 1,6, 1,7, así todos mirar Sí, donde hay diferencia en un dígito prácticamente. Y exacto. resultado los colocaste en binario, por esa razón vemos que, por ejemplo, hay fila 7 dos veces, porque quizás se cuadró, bueno, con el 5 y también 7 se cuadró, por ejemplo, con el 15, ¿verdad? Correcto. Bueno, digamos hasta allá bien. Esta Listo. tabla, bueno, columna índice, imagino, es como darle nombre. Pero, Entonces, ujú, digamos, después perdón, de... una pequeña pregunta. Índice, bueno, 1, listo. 2. En esta 2, ¿por qué todos esos que son 1, 2, 3, 4, 5, tú todos los marcaste como un módulo 2? ¿Puedes de pronto decirnos eso? sí, claro, porque los números, el número de unos que tenían, Ah, por la que cantidad tiene de el unos. índice Ok, correcto. Entonces, listo. digamos, este índice tiene 3 unos Ok, y por eso los agrupa. perfecto. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya después de que yo hago esta tabla y saco el binario, entonces tengo que mirar si hay binarios similares. Es como tengo que hacer el proceso que hice acá de cambio de bits, pero ahora con este resultado pequeño. ¿Sí? Entonces es ahí cuando formo esta tabla. Entonces tengo que comparar este binario con cada uno de estos a ver si es similar y en caso de que haya uno similar, lo pongo en esta tabla y ese se denomina adyacente de segundo orden. Es por eso, por ejemplo, este par de pronto con los, como es acá solo un mismo color, de pronto por eso está la confusión. Entonces, digamos, este par 5,7, que es 0,1-1, lo comparo con el par 13,15, que es 11-1, y si nos damos cuenta, acá hay un cambio de bit. ¿Por qué? Porque es exactamente el mismo binario, exceptuando el primer dígito. Y es por eso que en esta tabla están esas comparaciones. En total, pues fueron 4 pares, y pues de esas 4 comparaciones, pues sacamos el respectivo binario. Los Sí. demás que no lograron de primera tabla, pues cuadrarse y solo quedarse en segunda tabla, última columna, hay de estos todavía, ¿verdad? Correcto. ¿Cuántos hay? ¿4, tú dices? En este caso, hay 6. 4 de segundo orden, sí. O sea, segunda columna, perdón, segunda tabla, última columna, es, digamos, lo que se pudo armar, pero no están todos allá de primera tabla, ¿cierto? Algunos no lograron y quedaron con 3 dígitos, digamos. Exacto, sí. Ok, siga. Listo. Entonces ya después armamos esta tabla y pues ya acá es donde estaba la confusión, me va a tener que devolver. Entonces, por ejemplo, en ese 1, ¿cuál es el par 1,5? Si nos damos cuenta, el par 1,5 es este. ¿Y ahí cuáles se fueron? ¿Ahí qué números se fueron? Pues 1 y 5 y la simplificación 1. ¿Sí? Simplificación 1, ¿cuáles minitérminos se fueron? 1, 5. En la simplificación 2, que vendría siendo, estas no los tomo en cuenta porque son de segundo orden. En la simplificación 2, ¿cuáles minitérminos te fueron? 6 y 7, entonces los marco. Así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, la simplificación 4, 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles minitérminos se fueron en este? El 12 y el 13. Marco 12 y 13. ¿Sí? Entonces lo mismo. Entonces, digamos, en la sucesión, no sino en la simplificación 6, pues se van 5, 7 y 12 y 15. ¿Sí ve? 5, 7, pues los 5 están repetidos varias veces. 12, no es 12 sino 13, qué pena. 5, 7, 13 y 15. ¿Sí? Normal. Entonces en esta tabla tenemos que marcar los minitérminos o los pares que básicamente se fueron. Y ya con esta tabla es donde hacemos el término simplificado. Entonces si nos damos cuenta, por ejemplo, tenemos la función original y ya con esto pues copiamos el término simplificado, los ceros
básicamente son complemento. Y donde no hay guión, no hay número. Me explico. Entonces, por ejemplo, en esta Nicolás, parte... te quedó BD último. Digamos, este BD último sumando. ¿De dónde lo colocaste? ¿Nos podrías explicar? Sí, claro. Entonces, ese BD, digamos, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en ese BD, ya te confirmo. No, aquí hay solo 5, por eso pregunto, ¿no deberían estar 6 o...? ¿Y BD de dónde salió? Toca volver a esta tabla. Con 2, esta BD. BD nació de este binario. Por eso solo hay 5 términos. Se porque repitió. Ok, tenemos suerte que salió. Y, por ejemplo, las que son de A3 letras. Por ejemplo, primer sumando, ¿de dónde entonces, salió? digamos, este sumando salió del primer binario de la primera simplificación. Entonces, el primer binario es 0-01. Entonces, sabemos que el 0 significa complemento y donde hay guión, desaparece ese término. Entonces, acá es 0-01. 0 es complemento, guión no hay término, 0 es C complemento y pues 1 es D. ¿Lo muestras otra vez en la tablita, por favor? Pero de pronto acá puedo hacer dibujos, ahí pueden ver el rayón que hice. Sí. Entonces, digamos, esto es equivalente a decir 0-01. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros tenemos normalmente el A, B, C y D. Sí. Entonces, tenemos esto y vimos que ese es el primer binario. ¿Sí? Ese fue el primer binario que sacamos. Entonces, nos dimos cuenta que para el primer término es 0. Cuando esto es 0, ese término le ponemos un complemento. Por eso acá está con complemento. El B, nos damos cuenta que es el segundo dígito, y cuando es guión, ese término desaparece. Entonces, por eso acá no hay B. ¿Lo puedes mostrar en la tablita este término? Sí, claro. 0-01 para verlo, es que como no tenemos tablita para... acá está. La primera, 0-01. Una pregunta. Sí. Este nunca se cuadró luego en el otro y apareció en la tabla 2, no. No, este no porque... No dio más. ¿Con quién? Exacto, Okay. No encontramos un binario similar para poder seguirlo comparando. Y te tengo otra pregunta y ahorita miramos chat lo que chicos preguntan. ¿Puedes pasar a la siguiente página? Sí, un segundo. Y pregunta es, Nicolás, ¿qué haríamos si lo marcas con crucecitas? Okay. Tú lo tienes allá en siguiente paso, que quedan cruces aquí. En la tabla, eso. ¿Qué hubiera pasado si algún mini término, por ejemplo, no sé, 6, digamos, quedaría sin cubrir? Ahorita está cubierto por ese 2, pero si hubiera quedado columna de 6 vacía, eso muchas veces sucede, ¿qué haríamos? Pues es que en ese caso lo que nosotros ¿Lo meteríamos completico con A, B, C, D, con sus complementos allá y ya? No, pues yo creería que si digamos esta columna queda vacía, o sea, si no hay manera de meterlo, pues ni modo. O sea, él no se cuadró con ninguno, ni en la primera pasada, ni en la segunda. Pues nada, o sea, lo hacemos con los datos que tenemos. O sea, se omite. O sea, porque digamos, la así del grupo. Dime. No, que si tu grupo todos responden igual o nos podrían colaborar, porque es que nos queda, Paulino nos dice si lo sumamos directamente, sí, también digo yo, pregunto original, porque entonces nos queda un término que nunca se cuadró, se combinó, digamos, ni en primera pasada, ni en la segunda pasada. Entonces, pues, si no lo colocamos... Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que dice la profe, pues cuando, por ejemplo, el término 6 no se puede escribir en términos de otros mini términos, se coloca completo. Sí, se suma, sí, se pone, se adjunta
en este caso fuera A, B, C, D con sus gorritos, donde sí, como, listo. Porque a más veces adelante en otros sucede, ejemplos lo dejamos chicos, más claro. sí sucede, entonces este es, listo, gracias. Y chicos, ¿hay Entonces, pues preguntas también, igual Nicolás, o quien de grupo colabora? faltan. Una pregunta de Nicole. Ok, Los sí. de tabla 2 están, también, pero ese Porque es están iguales si bueno, fueran. Correcto. Exacto. O sea, lo que decía la profesora, digamos acá corrimos con la suerte de que fueran igual, por eso se toma como uno solo. sí. Entonces, pues digamos acá, pues falta otro ejemplo. Pues, Diego. Listo, ahora sí. Bueno, buenas tardes, compañeros. Yo les voy a explicar ejemplo número 2. ¿Te puedes devolver una diapositiva, por favor? Por alguna razón no carga la diapositiva anterior. Bueno. Está. Está bien, listo. Entonces, pues acá básicamente lo que tenemos es como la expresión booleana y pues vamos a armar la tabla. En primer lugar, pues se le asigna a la columna de número a cada término un número natural. En pocas palabras se enumera. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Ya después se convierte el término en un string de unos. Entonces donde está la variable se coloca un 1 y donde aparezca negada pues se coloca el 0. Y pues después se cuentan la cantidad de unos, como se ve ahí respectivamente. Pues por decir el 1, 1, 1, pues tiene 4 unos. Y después se agrupan, se tratan de ordenar para que queden así. Pues el orden no interesa, así que van primero los 2 o el 3 o el 4, sino la idea es agruparlos. Siguiente, por favor. Ahora, ya teniéndolos agrupados, vamos a relacionarlos. ¿Cómo se relacionan? Entonces se relacionan los términos que solo difieren en cantidad de unos en uno. O sea, se relaciona el 4 con el 3 con el grupo 2 y pues si hubiera un 1, el 2 con el 1. O sea, acá como podemos ver ahí en el cuadro azul encierra el término que tiene 4 unos, que es el término número 1, y el término con el número 2 que tiene 3 unos. Y pues la idea es mirar qué bit cambia. Entonces ahí cambia el 1 y el 0 que está encerrado en el cuadro rojo. Cuando eso pasa, entonces ahí podemos tener una relación y ese se convierte en un primo implicante. Ya en la parte derecha de la tabla donde dice el término, que está encerrado en el cuadro verde, entonces vemos que la relación entre el 1 y el 2 se convierte en el string WXZ y pues reemplazamos el bit que cambió por una rayita y pues nuevamente hacemos la cuenta para el 1. O sea, contamos los unos. Siguiente diapositiva. Listo. Entonces acá ya estamos relacionando el 3 con el 2. Perdón, creo que saltaste 2. Ahora sí estamos relacionando el término 2 con el término 5. Entonces acá de igual forma, buscamos que solo cambie un bit. Acá cambia el 1 y el 0, porque si cambian 2 bits, entonces no funciona. No podemos elegirlo como un primo implicante. Y pues los vamos añadiendo. Y así sucesivamente, el 2 con el 5 y el 2 y el 3. Y reemplazamos el bit que cambia por el guión. En la parte derecha de la tabla, pues acá se puede convertir los unos en el string, que es como la expresión en letras y pues se cuentan los unos. Acá el 4, el ítem 4 está como señalado con un asterisco, que era la que decía la pregunta de la profe. ¿Qué pasa cuando un término no se puede escribir en términos de otros términos, valga la redundancia? Entonces se vuelve un candidato a un primo implicante. O sea que nos toca dejarlo completico así como viene. Ahí lo dejé con un asterisco y pues acá arriba están los primos implicantes. Entonces lo que hago es dejarlos ahí en la suma y dejar la parte derecha y el que tiene el asterisco. Este caso es iterativo. Uno debería revisar acá si dentro del término de la derecha se puede volver a encontrar una simplificación donde está el verde, supongamos. Pero entre ellos ya no hay ninguna otra simplificación, entonces no se pueden seguir simplificando. Siguiente, porfa. Esta es la tabla para los primos esenciales. Los primos esenciales son realmente la respuesta de nuestra simplificación.
Entonces acá en la parte de las columnas son la expresión, pues la expresión inicial de nuestra función booleana, y en la parte izquierda o en la columna número 1 pues están los primos implicantes, que son los candidatos a primos esenciales. Entonces, ¿qué se hace acá? Se busca cuáles están involucrados con los con los términos iniciales. Entonces, por decir, el WXY, que está encerrado en verde, podemos ver que se refiere al término inicial WXY negado, Z negado. Entonces, ahí colocamos una X porque ese término está en términos de ese primo implicante. Y ya, pues, muy fácilmente, para que no quede para poderlo simplificar, entonces lo que se hace es verificar las columnas que solo tengan una X para ver realmente cuáles son los primos que nos interesan. Y pues ya realmente solo se sacan ahí. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Bueno, creo que por favor. está claro. Entonces acá ya este es otro ejemplo un poco más grande. Entonces vamos a tratar de apurar un poco, después ya es el mismo proceso, se convierte en string y se cuentan los unos. Siguiente, por favor. Lo mismo, se busca el bit que cambia, y en el bit que cambia pues se reemplaza por un guión. Recuerden que solo puede ser un cambio en un bit y debe ser en la misma posición, y se agrupan. Acá podemos ver que salieron varios. Pero en este caso no podemos describir el término 7 en términos de otras expresiones booleanas, es el que tiene el asterisco. Entonces, ese término 7 se convierte en un primo implicante, a candidato a ser un primo esencial directamente, porque no puede ser expresado en otros términos. Y pues se trata de buscar ya en la simplificación de la simplificación, a ver si esta vez sí se logra encontrar una relación de un cambio de un solo bit y en una sola posición de los términos hallados. Siguiente. Entonces acá está en la parte derecha de la tabla, de lo que hace la línea roja hacia la derecha. Entonces podemos ver que acá encontramos que el término 3,4 con el 6,8 posee un cambio de bit en 1,0. Entonces lo que hacemos ahí es reemplazarlo por un guión, y este se nos convertiría en el string _01. Bueno, ahí no se alcanza a ver, parecer un solo guión largo, y vemos cuáles términos están implicados. Está el 3, el 4, el 6 y el 8, pero no está el 7, no está el 1,2, ni el 1,3, ni el 4,5. O sea, esos términos no los podemos describir en términos de 3 y 4 y 6 y 8. Ellos son como independientes. Entonces, esos que tienen el asterisco se convierten en primos implicantes. ¿Continúa? Esta ya es la tabla para encontrar los primos esenciales. De la misma forma, se colocan las expresiones de la función booleana inicial, y en la parte izquierda se colocan los primos implicantes y se le asigna una X al primo implicante que tenga una relación con la expresión inicial de la función booleana, y se buscan las columnas que estén con una sola X para poder señalar cuáles son los primos esenciales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí ya continuamos con la parte del método Quine-McCluskey en un enfoque programático. Listo. Nicolás, yo voy a empezar a compartir. Dale. Entonces, esperen. Share. Entonces, listo. Primero, pues les voy a mostrar la funcionalidad, o sea, que me va a botar, y después voy a desglosarles como tal el algoritmo. Como les dijimos en un principio, este algoritmo es basado en un método computacional, es un poco el original, por así decirlo, es más pulido, y pues nosotros encontramos en un repositorio de este hombre, de Joao, y entonces lo que hicimos fue traducirlo a español. Entonces, pues aquí vamos a tomar un ejemplo
de 4 variables con estos mini términos y donde sabemos que estos 2 mini términos son don't care. Entonces, digamos el caso del que habló ahorita la profesora, donde el 6, digamos, nunca hubiera dado, ¿sí? Según las tablas de verdad, pues este es el caso, donde el 9 y el 14 nunca va a dar. Entonces, a eso se le llama don't care, o sea, no importa. Y pues se puede tomar cualquier valor, puede no tomar ningún valor, entonces lo que uno usualmente hace es ponerle una X. Entonces voy a ejecutar ya el código. Entonces ya está conectando. Listo. Entonces aquí digité la cantidad de variables de entrada. Para ya hacer una aclaración, nosotros lo tenemos programado hasta máximo 7 variables. ¿Por qué? Porque en el momento en subir, de subirlo a 8 o 9 variables, ya hay un problema interno con Google Colab y asimismo lo que va a pasar con el computador es que se va a ralentizar horrible y se va a cerrar el programa. Entonces, bueno, vamos aquí a poner el ejemplo. Entonces ponemos que son 4 variables. Aquí pues hablamos de los don't care. Entonces aquí ponemos los ejemplos y los separamos por comas. Pues lo ideal es copiarlo sin espacios, porque pues no está optimizado. Y aquí vamos a poner los don't care. Entonces lo que nos va a mandar el programa en este output de consola, pues es lo que uno llama, pues entre comillas, basura. Porque Colab nos manda el output acá. Entonces uno le da doble clic y ya les expandimos. Aquí está. Listo. Entonces aquí está la entrada del ejercicio, las 4 variables ABCD, los mini términos y el don't care, lo establecemos como una función de. Entonces, pues aquí ya está como todo explicado a partir, o sea, explicado como como lo de las sumas a partir de lo que pasa acá. Entonces, recuerdan que anteriormente hablábamos de dividir al principio como en la cantidad de unos, pues aquí está. Entonces, el mini término 4, el mini término 8 y aquí está la representación binaria. Así sucesivamente a partir de la cantidad de unos, 1, 2, 3, 4 y la representación binaria. Después vuelve este código es recursivo, es decir, vuelve a ser parte, o sea, vuelve a evaluarlos. Entonces a partir digamos, el 1 puede solo ser evaluado con 2, 3, 4. El 2 solo puede ser evaluado con 3 y 4, no puede volver a ser evaluado con 1. El 3 solo con el 4 y el 4 pues con el 4. Entonces, bueno, aquí va votando, digamos, mini término 4 y mini término 12, o sea, cuando varía, y entonces nos va votando la X en la representación binaria donde varía, y bueno, así sucesivamente hasta darnos una simplificación. Ahora traemos a coalición la cuestión de los don't care, ¿sí? Aquí pues sacamos los términos implicantes de los primos esenciales, los no incluidos como primos esenciales. Entonces nosotros hablábamos en un principio de los don't care, ¿sí? Entonces la salida al final va a dar AC más B, C negado, D negado, más términos faltantes. Entonces ahí es donde uno toma los don't care, que está en este punto y en este punto. ¿Por qué en este punto y en este punto? Porque está el 9, evaluado aquí el 9, o está evaluado, aquí, qué pena, aquí. ¿Dónde está el 9? Ya, aquí y perdí el pues son estos dos, qué pena. Entonces, lo que pasa aquí es que uno puede poner los don't care aquí en términos faltantes porque no son términos esenciales, ¿sí? Entonces, como nosotros dijimos en un principio que el mini término 9 y el mini término 14 eran los que nunca iban a dar, pues aquí ponemos el mini término 9 o el mini término 14. Básicamente así funciona el código. Ya en el momento de explicar el
el código ya más de forma detallada, pues aquí lo tenemos con comentarios. Entonces, básicamente, pues lo que les decíamos, máximo 7 variables, porque si no, después hay problema. Entonces, lo de las variables A, B, C, D, F, G, hasta G, lo que hace cada función, la finalidad de la función. Entonces, es decir, aquí cambia la entrada binaria a una entrada A, B, C, D. Entonces, ¿por qué aquí ponemos la negación así? Pues porque es nuestra forma de notarla. Ponemos como una S. Y pues ya, básicamente, aquí pueden ver los comentarios de qué hace cada función. Esta función lo que hace es recolectar los valores del bloque anterior. Esta me crea las tablas de verdad. La cosa con las tablas de verdad es que nosotros no las representamos porque al tener, digamos, tantas variables, nos pasa lo que nos pasó ahorita con Nicolás y nos sale una cosa inmensa y pues lo que pasa es que ralentiza el código. Entonces aquí esta función lo que sirve es nivel 1. Lo que hace es crear las tablas iniciales. Esta función pues separa los términos por los criterios, separa, toma el caso 0 y el 1, que el caso 0 y el 1 es cuando da 0, 0, 0, 0 y cuando da 1, 1, 1, 1. Y así sucesivamente. Ya digamos, lo de tabla nivel N es cuando empezamos a hacer las repeticiones que explicamos anteriormente, donde empieza a compararse los que tienen un índice 1 con los que tienen un índice 2, los que tienen ya evaluados con índice 1 y 2 con el 3, y así sucesivamente. Bueno, interacción, bueno, la cuestión de la interacción, lo del dígito, y bueno, para no seguir, porque ya estamos al borde del tiempo, pues me voy a saltar ya todo esto a las conclusiones. Pues aquí ya está como lo programamos. Y ya, pues, conclusiones. Ay. Bien. Listo. Tenemos este método. Ajá, ya conclusiones, ¿verdad? Ajá, listo. Ya se cierra antes de la actividad. Entonces, el método de Quinn-McCloskey es eficiente. No es complejo, pero como se dan cuenta es demasiado laborioso porque hay que hacer muchas tablas y todo eso se tiene que simplificar manualmente. Pero como se dieron cuenta, el proceso es muy repetitivo. Entonces, si hay algo que es bueno para repetir, son los computadores. Entonces, este algoritmo sobre todo es implementado en computadores para hacer las resoluciones de los problemas. Y pues ya, eso sería todo. Ya resuelto la bibliografía. Sí. Listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, si me podrían ahorita mandar el archivo. Yo ya estoy subiendo en este momento el archivo de los chicos de Karnao y pues quiero también subir Yo lo tengo, pero versión de ayer, mejor la versión recién, la de hoy. Si me lo mandan, por favor, ahorita al correo electrónico. Profe, sí. ¿Te mandamos de una vez el Google Colab? O sea, ¿lo descargamos pues para que ellos vean el código? Sí, por favor, sí. Listo, y perfecto. Bueno, una pregunta, ya su presentación terminó, ¿cierto? Básicamente pues, nos tocó corriendo, pero la parte de programa, el resto alcanzaron, ¿verdad? Teórico, ¿O había algún sí. otro plan? Pues digamos, todo lo teórico se alcanzó, digamos, pues faltó el juego, pero pues ahí sí ya no sé. No, pero si quieres, hacemos el juego, pero el lunes creo que es festivo, sería en una semana el miércoles, al empezar la clase hacemos el juego, porque esto imagino pues que les gusta y allá es donde ganan puntos, ¿verdad? El juego. Sí, profe, ahí es donde teníamos nuestra actividad para repartir. Puntos, sí. Listo, sí, que igual este método es un poquito como más complicado, pues allá tienen una semana ellos también por un poquito como... Y sí, entonces en una semana al empezar la clase hacemos el juego y ya, y ahorita me mandan la presentación. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Y bueno, no faltó así más ejemplos, no, porque es cierto, ya dieron como 3 o 4. O sea, yo creo que está bien. Listo. Siempre pedimos solo 3 ejemplos y ahí 3.
Faltó juego, listo. Entonces, juego lo hacemos el miércoles y bueno, por aquí entonces, muchísimas gracias, nos vamos despidiendo y nos vemos en una semana y ahorita les voy a subir los archivos. Ajá. Bueno, chicos, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe. Adiós.